Los que están aquí presentes. Amados, cada persona que nace en esta tierra nace con un propósito en la vida que se tiene que cumplir. Sin conocer el propósito de tu vida o sin conocer el propósito para que una persona está aquí en el mundo, su forma o su estilo de vida va a ser errante, va a andar de aquí para allá, de allá para acá, sin un sentido. Va a vivir o su vida se va a asemejar como la de un vagabundo. Si tú conoces o has visto a las personas que andan vagando y que no tienen una casa y que andan todos sucios, barbones y bueno, los tesoros, ¿verdad? Como les llamaba allá este varón aquel del norte. El chiquirín, que cuando ves ese tipo de personas te das cuenta que su manera de vivir no tiene sentido. Ellos duermen, se levantan y caminan a donde bien les parezca. No tienen un rumbo fijo, no tienen un plan en la vida, no tienen metas, no tienen sueños, vagan solamente. Eso es vagar. No tienen una estabilidad y andan por la vida vagando sin un destino. En esa vida se van a encontrar con que no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen ese regocijo de realmente encontrarle sabor a la vida. Porque los ves en sus rostros, los ves en su mirada. Son miradas tristes, ¿verdad? Son miradas hasta cierto punto opacas, no hay brillo en sus ojos. ¿Por qué, amado? Porque todo lo que hay dentro de ellos es un vacío. No hay absolutamente nada que los motive y los anime a seguir viviendo para el día siguiente. A ellos si quedan en una banqueta muertos, para ellos ya. Si se levantan, qué bueno, si no se levantan, qué bueno. O sea, para ellos no les es variable si se levantan o no. Porque no tienen un propósito, no tienen un destino, no tienen planes, no tienen sueños y no tienen metas que cumplir en la vida. Entonces, amados, si una persona en la vida se encuentra de esta manera, y hablando de personas que están dentro de la iglesia, hermanos que están dentro de la iglesia, si tú en tu vida no tienes planes, no tienes sueños y no tienes metas que cumplir en tu vida, vas a ser semejante a un vagabundo. Si te bañas, si tienes tu casa, si tienes un plan del día a día, hoy me levanto, voy y trabajo, llego a mi casa, me duermo, como, me vuelvo a bañar, me vuelvo a levantar, mañana voy a trabajar, se comienza a hacer una rutina solamente, porque no hay un seguir hacia adelante, no hay un objetivo que alcanzar, siempre hay un me levanto mañana y voy a trabajar, llego a mi casa, hago lo mismo y al día siguiente lo mismo, y así sucesivamente. Y eso está mal para la vida de cualquier persona, tener una vida rutinaria. Esa vida rutinaria va a generar estrés en la vida del ser humano, va a generar inseguridad en el ser humano, va a generar ansiedad en las personas. ¿Por qué, amados? Porque no hay un fin específico por el que seguir, no hay un plan trazado para seguir una vida, en una vida ordenada. Cuando tú te metes a una vida en un orden, es porque ese orden te va a traer pasos a seguir en tu vida. Es decir, tengo tanta edad, tanto tiempo voy a estar trabajando, tanto tiempo voy a ocupar para esto, tanto tiempo voy a ocupar para aquello. O sea, se tiene que andar ordenando el estilo de vida. Entonces, pero porque no hay un orden, no puede haber un orden cuando no hay planes, o no hay sueños, o no hay metas. Y si hay planes, sueños y metas, son pero desequilibradas o son casi inalcanzables. Por eso tenemos que ser personas mesuradas, personas que entiendan qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, y entre todos saber con quién contamos allá arriba en el cielo.
Amados, el propósito del tema de hoy, o el nombre del tema de hoy es: ¿cuál es tu propósito en la vida? Esa es una pregunta que te tienes que hacer el día de hoy. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y aparte de eso, ¿qué entiendes por propósito? ¿Qué sabes que es un propósito? La definición de propósito es esta. La palabra propósito proviene de la palabra latín, del latín, y su composición es, o su escritura es propositum, formada por las palabras pro, que son o significan adelante, y ponere, que es poner. Por lo tanto, propósito se refiere a aquello que se pone por delante, o sea, a lo que se planifica para el futuro. Ese es propósito. Propósito es algo que se planifica para el futuro. Por eso te decía, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Cuando tú tienes planes, sueños y metas, entonces tú tienes que tener un propósito. ¿Sí me doy a entender? Tú tienes que tener un propósito y saber, cuál es tu propósito aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque propósito significa lo que se planificó para el futuro. La palabra propósito puede tener varios significados, y entre ellos están un objetivo, algo que se quiere conseguir, pero que requiere esfuerzo y sacrificio. En la palabra propósito tiene varios significados, te lo vuelvo a repetir. Un objetivo, algo que se quiere conseguir, pero que eso que se quiere conseguir se requiere esfuerzo y sacrificio. Para alcanzar tu propósito, alcanzar tus planes, tus sueños y tus metas, lo que vas a requerir es esfuerzo y sacrificio. No hay metas que se alcancen si no hay empeño, si no hay esfuerzo, si no hay sacrificio. Puedes tener un sueño muy bonito, o puedes tener un sueño que Dios te dio. Tal vez un sueño de ser un comerciante, un empresario, tal vez un sueño de terminar una carrera universitaria, un sueño de alcanzar un estatus social de alto nivel en la sociedad. Pero todo ello requiere esfuerzo y sacrificio. Sin ello, los sueños, por mucho que Dios te dé un sueño de vida, si tú no pones esfuerzo y sacrificio, entonces solamente se va a quedar como eso, un sueño solamente. También otra palabra que se adhiere a esta palabra propósito es la intención original, o la razón por la cual algo fue creado. Escogí estas dos palabras porque quiero enseñarte algo bien importante. Tienes que saber que la intención original de tu creador, la intención de tu creador al crearte, es porque tú tienes algo, tienes un propósito que hacer en esta tierra. La intención original o la razón por la cual algo fue creado. Tú fuiste creado por algún motivo. Tú fuiste creado por algo. Tienes un creador que te creó, ¿sí o no? Conoces a un Dios que te creó. Sabes que Dios te creó. Él te formó desde el vientre de tu madre. Dios te dio vida. Dios permitió que tú fueras quien nacieras, quien te formaras. Y aquí estás. Pero Él lo hizo con un propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Si no lo sabes, está atento a la palabra de hoy. Muchas personas viven el día a día sin saber cuál es su propósito en la vida.
Y si lo sabes, y si sabes cuál es tu propósito aquí en la tierra, entonces está atento. ¿Por qué, amado? Porque si ya sabes tu propósito, debes de conocer y saber que ese propósito Dios lo permite en tu vida por algo y para algo. Acompáñame a leer el texto de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 45. Génesis capítulo 45, vamos a leer del versículo 1 al 8. Génesis 45, 1 al 8. ¿Cómo se oye igual, verdad? Génesis 45, del 1 al 8. ¿Ya estás ahí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este día por tu bendita palabra. Amado Dios, el tema que nos traes hoy es acerca de si conocemos nuestro propósito aquí en la tierra, Dios. Sabemos, Padre amado, que tú de antemano nos formaste desde el vientre de nuestra madre, y tú nos creaste con un propósito, Señor amado, para cumplir en esta tierra. Amado Dios, ayúdanos el día de hoy a entender cuál es ese propósito. Enséñanos cuál es ese propósito, Padre, para que podamos vivir planificando de acuerdo a ese propósito que tú nos diste, Padre. Señor amado, que nuestros oídos estén atentos el día de hoy, los de mis hermanos aquí presentes, los oídos de mis hermanos que nos están viendo en las redes sociales, mis amigos, familiares que nos ven por ahí. Amado Padre, yo también te pido que esos oídos estén abiertos. Amado Padre, que el Espíritu esté dispuesto para recibir el consejo de tu palabra el día de hoy. Amado Dios, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Que en este lugar, Señor amado, se oiga palabra de Dios y no del hombre. Revélanos tu verdad, revélanos tu voluntad, Señor, a través de esta palabra. Espíritu Santo, gracias te doy porque tú eres aquel que nos guiarías a toda verdad y a toda justicia. Usa mis labios, por favor, Padre, para guiarnos a esta bendita verdad, Señor. Amado Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu del diablo que se interpone en la predicación de la verdad sea atado y echado fuera de este lugar, del lugar donde están mis hermanos, amigos, familiares. Amado Padre, y que sus mentes, Señor amado, sean cautivas a la obediencia
de la palabra a Cristo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que nos ayudes y nos enseñes, Padre, a entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, Señor, para glorificarte y darte honra y gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado, esta palabra o esta porción de la Escritura habla acerca del propósito cumplido, o el propósito que ya se estaba cumpliendo en la vida de José. Pero si tú ves la historia de José, vas a leerla en quizás 5 minutos, de acuerdo a cómo tú leas, de acuerdo a cómo tú estés leyendo, te vas a dar cuenta de cómo es que José vive ese proceso. El proceso de José no fue en 5 minutos. El proceso de José o el propósito de José no se cumplió en 2 años, en 1 año, en 2 meses. Tú puedes leer la historia de José y dices, pues así fue como recibió el sueño y así ya estuvo delante de Faraón y ya pasó todo. No, amado. Para que el propósito de José se cumpliera, él primero tuvo que esperar, óyelo bien. Para que el propósito de José se cumpliera, él primero tuvo que esperar y vivir sus procesos. Cada persona aquí en la tierra con propósitos debe saber que tiene que esperar y tiene que pasar por procesos. La semana pasada les estuve hablando acerca de un tema llamado, ¿se acuerdan de qué les hablé? La semana pasada. ¿Sí le están dando repasadas a las enseñanzas, verdad que no? De verdad, no sé, de verdad, amados, en serio. Entonces, me pregunto, por eso las vidas están como están. No es posible, amado, que tienes la tecnología a tu lado, a tu alcance, a tu mano, y prefieres estar viendo tonterías, estupideces en tu teléfono y no le des peso a lo que realmente importa. ¿Cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres desarrollar? ¿Cómo quieres que Dios te revele su propósito si ni siquiera te das la tarea de estar buscando? De verdad, amado, de verdad me molesta. Me molesta, ¿por qué? Porque el Señor es bueno y fiel. Ya no sigas caminando con esta actitud, por favor. Cristo viene pronto y quiere una esposa bien lista y bien preparada. Si no, ¿qué hacemos aquí? Dime tú, ¿qué hacemos aquí? Dime qué hacemos cada 8 días aquí. El anhelo de un pastor es ver a su iglesia avanzar, es ver a la gente avanzar. Si no, ¿para qué estamos? Dímelo tú, ¿para qué estamos? ¿Qué caso tiene? Amados, la semana pasada estuvimos hablando de la fe en medio de la crisis. Estuvimos hablando fe en medio de la crisis. Yo creo que tus crisis son más fuertes que tu propia fe. Y ni por eso te das la tarea de estar alimentando tu fe para que esas crisis no te aprieten, para que esas crisis no te destruyan. Fe en medio de la crisis. Y Dios nos está dando un tema el día de hoy que se llama propósitos. Tú tienes un propósito y nos está hablando de que para cumplir ese propósito vas a ser sometido a estar en un tiempo de espera. Pero también vas a ser metido en tiempos de proceso. Proceso equivale a crisis. Todo lo que te está pasando en tu vida, lo mal que ves que te está pasando en tu vida es un proceso. Es una crisis, es un proceso.
La semana pasada te dije, tienes que tener fe, porque aún en medio de lo que estás viviendo, Dios te está sosteniendo y te va a sostener. No sabes por qué te está pasando esto, pero Él sí lo sabe. Tú ves apenas ahorita, el día de mañana, Él está viendo tu futuro. Así como lo pasó con José. Dios le dio un sueño a José. José recibió un sueño, y como todo mundo, cuando recibimos buenas noticias, nos emocionamos y decimos, sí, Dios, gracias, yo sé que se va a cumplir. Pero nos levantamos de la manera equivocada pensando que ya porque recibí el sueño o una palabra de bendición mañana se va a cumplir. Eso está mal. Dios puede hacerlo, sí, porque es todopoderoso. Pero Dios no le va a dar sueños de grandeza o posiciones de altura a personas que no tengan la capacidad de administrar lo que Él les quiere dar. Para que el propósito de José se cumpliera, primero tuvo que esperar y vivir sus procesos. Fíjate cómo se fue componiendo el proceso de José. José primeramente recibió un sueño de parte de Dios. Vamos a ver Génesis 37:2 para que recuerdes. Génesis 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad pon atención en esto, la edad que tenía José cuando recibió el sueño. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía. Amado, fíjate el proceso, cómo comienza. Un chavo, un joven de 17 años, recibe un sueño de grandeza. Fíjate cuál fue el sueño. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Fíjate lo que está pasando en esta historia. Dios le da un sueño a un joven de 17 años. ¿Por qué sus hermanos se enojaron al escuchar ese sueño? Porque naturalmente en la cultura judía en aquellos años, la responsabilidad o la herencia total del padre la recibía el hijo mayor. El hijo mayor se convertía en la cabeza de la casa. El hijo mayor se convertía en el cabeza de la casa. Era el responsable de toda la herencia y de administrar toda la casa. Por eso es que ellos se enojaron y le dijeron: ¿qué crees? ¿A poco mis hermanos y yo nos vamos a inclinar a ti? Lo tacharon de loco. Pero ese sueño no venía por propias emociones de José, ni por anhelos fuera del lugar de José. Eso fue un sueño que Dios le dio a José. Le dio sueño de grandeza. Ojo con esto. El sueño de grandeza fue de que cuando ellos interpretaron que ellos iban a inclinar a José, es porque José iba a estar en un lugar de supremacía, ¿verdad que sí? Iba a estar en un lugar más alto que sus propios hermanos. Por eso es que ellos ven que o la interpretación de ellos es que ellos se iban a inclinar a José, dándole reverencia. Eso es así como comienza
el proceso del propósito en la vida de José. Y qué chévere ahí, ¿verdad? Qué de lo lindo recibir una palabra de Dios de promesa de que vas a ser próspero. Wow, ¿verdad? Si viene un hombre por medio de Dios y te dice, Dios te dice que vas a prosperar, Dios te dice que te va a dar los argumentos para crear un negocio, para levantar un negocio. Qué bonito, ¿verdad que sí? Hermoso escuchar palabras de bendición, ¿o no? Sí, pero ¿sabes qué, amado? Muchas personas no llegan, óyelo bien, muchas personas no llegan a recibir la promesa que Dios les había dado. ¿Por qué? No supieron entender que a través de esa palabra, ellos con esa palabra iban a recibir un proceso. Dios iba a estar trabajando un tiempo con ellos para forjarlos, para madurarlos y alcanzar ese propósito. Por eso te decía, ¿qué propósito tienes en la tierra? Fíjate, yo te puedo decir en la palabra de Dios, hay muchas, hay 5 ministerios. De la palabra de Dios dice que Dios primero puso en la iglesia apóstoles, puso profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Verdad que sí? Esos son los ministerios de la iglesia. Y si yo te dijera, cuando tú llegaste al evangelio, ¿con qué anhelabas? ¿Qué anhelabas cuando conociste a Cristo? ¿Qué querías ser? ¿Qué querías ser dentro de la iglesia? ¿A dónde querías que Dios te moviera? Yo te lo digo fácil por experiencia. Cuando tú tienes un sueño y un anhelo de parte de Dios, comienza primero anhelando. Y Dios comienza a hablarte y a empezarte a dirigir al plan y al propósito que Él tiene con tu vida. Muchos pueden decir es que, pues yo quisiera tocar un instrumento, guitarra, yo quisiera cantar. No es de que tú lo quieras como tal, es que Dios está poniendo en ti el anhelo y el deseo, porque Él ya te está apuntalando hacia un propósito. Y eso no lo tienes que dejar al lado, porque tienes un llamado, tienes un propósito de Dios para que con tu alabanza, con tu música, tú bendigas la vida de otras personas. Muchos pensaríamos que el sueño de José fue para satisfacer su ego, como muchos lo piensan así. Muchos quieren levantar un negocio por ego personal. Muchos quieren levantar una empresa para que la gente los vea o para que ellos se den su vida de lujos. Muchos están equivocados pensando en eso. Quiero un negocio, primeramente ponen en primer lugar para satisfacer mis propias necesidades. Puedes ver el sueño de José cuando Dios le da el sueño. Dice la palabra del Señor, y no solamente fue ese. Más adelante sigue la escritura y dice que él veía que 11 estrellas junto con la luna y el sol se inclinaban hacia él. Entonces su papá lo reprende y le dijo: hey, ¿acaso yo y tu madre nos vamos a venir a inclinar delante de ti? Fíjate el sueño de grandeza. Ese sueño de grandeza nosotros podemos ver, pues es para José, para que él sea el, ¿verdad? José va a estar en una altura muy elevada, lo va a tener todo, y efectivamente lo tuvo todo, pero no era el propósito principal de Dios para ese sueño de José. Y lo vamos a ver cuál realmente era ese plan que Dios tenía para ese sueño, porque quizá tus planes y tus sueños no se estén cumpliendo, o no los estés viendo o no los viste. Porque no supiste esperar y no quisiste entrar en el proceso. A nadie le gusta vivir en proceso o bajo proceso. El proceso duele. El proceso es doloroso. El proceso trae consigo incertidumbres. El proceso trae consigo inquietudes. El proceso trae consigo inestabilidades en lo que se establece realmente tu confianza y tu fe. Cuando te sometes al proceso no es nada sencillo. Entonces, querido amado,
Tú recuerda esto, que cuando Dios te da un propósito, con eso viene una espera o un sentido de esperar y un vivir, un proceso. Recuérdalo siempre. Si empiezas a trabajar o si ya estás trabajando en el propósito de Dios o quieres que Dios cumpla su propósito en tu vida, entonces recuerda cuando algo venga mal a tu vida, cuando las cosas no te salgan como tú las planeas o como tú las quieres, recuerda que estás en un proceso y Dios está forjando tu carácter en ese proceso para que recibas realmente el propósito por el cual Dios te llamó. Quizá ahorita estés bajo autoridad de alguien más. Quizá Dios te puso en un lugar a trabajar bajo autoridad de alguien más, pero para prepararte para algo más grande todavía y no para tu bienestar propio o tu satisfacción. Dios tiene un plan todavía más maravilloso que el que tú piensas. Y lo vamos a ver más ahorita. Número 2, querido. José fue aborrecido por sus hermanos. Fíjate, primero él recibe el sueño. Qué chévere, ¿verdad? Qué bonito, recibe el sueño. Después de eso, entonces comienza el periodo de proceso en la vida de José. Cuando él cuenta el sueño a sus hermanos y a sus padres, José recibe de parte de sus hermanos, recibe rechazo, recibe odio, recibe coraje de parte de sus propios hermanos. Porque si ya de por sí estaban celosos, que era el preferido de la familia o el preferido de papá, si ya de por sí estaban celosos de que su papá lo trajera bien consentido, imagínate todavía que les diga un sueño de esta magnitud. Por eso ellos, o Dios, permitió que en ellos se anidara. Óyelo bien, Dios permitió que sus propios hermanos le aborrecieran porque Dios tenía un plan. Por eso, amados, muy pocos entienden cómo Dios actúa. Dios actúa de maneras que nosotros no nos imaginamos. Dios, fíjate, Dios tuvo que permitir que sus hermanos engendraran coraje y odio para con José, para que de esa manera Dios comenzara a trabajar ese propósito en la vida de José, para que ese sueño se materializara o ese sueño se cumpliera, para que ese sueño tuviera lugar. Dios comenzó a poner odio en el corazón de los hermanos de José para aborrecerle, para no quererlo ver y después tomar una decisión. Vamos a Génesis 36, 4. Ya estás ahí en Génesis, no te muevas mucho de ahí. Génesis 36, 4. Ah, caray, no es cierto. 37, a ver, vamos a ver. $35, 4. Ah, carijo. No. 36, 4 te dije, ¿verdad? No, 37. Sí, es el 37:4, ya lo hemos leído. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían y no podían hablarle. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Va a haber personas en tu vida, si Dios te ha dado un plan, un propósito, y si ya estás comenzando a trabajar, a vivir ese plan, ese propósito que Dios tiene en tu vida, si hay gente que se levanta contra ti, gente que comienza a aborrecerte y gente que ya no te hable pacíficamente, entonces es porque estás en un
Estás en un proceso. Ahora bien, te tienes que dar cuenta si te aborrecen y te hablan pacíficamente. Tienes que darte cuenta si realmente es porque Dios lo está permitiendo o porque tú mismo estás haciendo que esto pase. Por eso es importante que sepas cuál es tu propósito, cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Entonces, José, después de haber recibido el sueño, es aborrecido por sus hermanos. El proceso continúa en la vida de José. Después de que sus hermanos lo aborrecen y no le pueden hablar pacíficamente, estos hermanos deciden hacerle mal y venderlo como esclavo. Génesis 39, 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, amados, vemos que los hermanos de José le venden como esclavo, le venden para ser llevado a una tierra que no conocía. Fíjate, voy a leerte Génesis 37, 25 en adelante. Y se sentaron a comer pan, esto es sus hermanos, y alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, hermano de José, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces estos hermanos deciden vender a José como esclavo, y José trabajó como esclavo en la tierra de Egipto. Potifar lo toma, lo pone a trabajar como esclavo, pero fíjate algo bien particular. Ojo con esto. José recibe el sueño, sus hermanos lo aborrecen, lo venden como esclavo, pero la palabra de Dios dice que Jehová aún estaba con. O sea, todo el proceso José no renegó. Todo el proceso José no huyó, porque no tenía para dónde huir de ese proceso. Pero una cosa es bien real. ¿Tú crees que alguien que esté fuera del plan de Dios, o alguien que esté fuera de la relación de Dios, tenga la prosperidad de Dios en su vida? Si alguien está viviendo mal delante de Dios, ¿crees que le va bien en su vida? Fíjate, la palabra de Dios dice que aún estando José de esclavo, dice la palabra de Dios que todo lo que hacía José prosperaba. José estuvo viviendo como esclavo en la casa de Potifar. Y cuando él comenzó a trabajar, dice que todo lo que Potifar tenía fue prosperando. De hecho, en su casa no hacía falta que Potifar se preocupara de algo, porque todo estaba prosperado dentro de su casa. También igual, en las tierras de Potifar, también la prosperidad estaba llegando a sus propias tierras. Potifar no tenía necesidad de nada por la prosperidad que venía por parte de Dios a través de la vida de José. ¿Cómo te puedes dar cuenta que Dios está en el proceso, o que tú estás en el proceso adecuado? Cuando sabes que aunque están pasando las cosas mal en tu vida, aún así las cosas están saliendo bien, no para ti. ¿Tú crees que estaba bien para José vivir como esclavo? ¿Tú crees que era bonito para José vivir como esclavo y que a través de sus manos otros fueran prosperados? O sea, fíjate cómo Dios ya estaba trabajando en el corazón de José.
José estaba experimentando esto. Estaba diciendo: estoy como esclavo, trabajo bien y la prosperidad se la lleva a él. Pero dice la palabra de Dios que entonces Potifar lo puso como mayordomo de su casa. ¿Y sabes qué es un mayordomo? Es esa persona a la que le dan las llaves y el cuidado de la casa, ¿verdad? Porque tiene una suma confianza de sus patrones. ¿Verdad que sí? Este es un mayordomo. Entonces José dice ahí que tenía el poder de todo lo que tenía Potifar. Y Potifar le dijo: pero una cosa sí te voy a negar, a mi propia esposa. O sea, José tenía derecho de toda la casa de Potifar, nada más no tocar a su esposa. De todo lo demás, él podía echar mano. Entonces, amado, el proceso de José llega como esclavo. Primero lo ponen a trapear, a barrer, a limpiar pisos, a hacer lo peor de lo peor en el trabajo. Pero a medida que él va siendo fiel a Dios, Dios va siendo fiel con él y le empieza a prosperar su trabajo, de manera que Potifar ve y dice: este no nada más me sirve para limpiar pisos. A ver, muchacho, hazme cuentas. A ver, muchacho, ven para acá. ¿Tú crees que iban a poner como mayordomo a una persona inculta? No, José estaba muy bien preparado. Todo el tiempo que José vivió a los pies de su padre, por eso lo amaba mucho. Jacob lo que hizo con José fue estarlo preparando y educando con letras, con escritura. Por eso José llegó a Egipto y Dios empezó a prosperarle, porque él tenía las herramientas y las bases de su padre. Entonces, el proceso de José va: número 1, José recibe el sueño. Número 2, José es aborrecido por sus hermanos. Proceso número 3, a causa de ese odio por su hermano, lo venden como esclavo en Egipto. Proceso número 4, José trabaja como esclavo para Potifar. Proceso número 5, José fue preso en la cárcel de Egipto. Imagínate nada más. Génesis 39, 19 al 23. Génesis 39, 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo, Potifar, de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, ¿qué dice ahí? Pero Jehová estaba y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y óyelo bien. Y el jefe de la cárcel, ¿qué dice? Entregó en mano de José el cuidado de algunos, de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con, y lo que a él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjate cómo es que se desarrolla el propósito de Dios en la vida de un hombre. Dios lo mete en un proceso, pero Dios no se olvida de José. ¿Cuál es tu propósito en la tierra, en la vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Tú tienes que saber cuál es el propósito de parte de Dios para tu vida. Y fíjate, con esto debes de darte cuenta que cuando el proceso es de Dios, Dios va a estar contigo aún en las dificultades más adversas que tú puedes experimentar. Te lo vuelvo a repetir. Si tú sabes cuál es tu proceso, cuál es tu propósito, y si tu propósito trae consigo esos procesos, aun que sean procesos muy fuertes y que no puedes entender,
aún en medio de esos procesos, ahí Dios va a estar pendiente de ti. José fue próspero en la casa del egipcio y luego lo mandan también igual, de una manera injusta, a la cárcel. Pero José, otra vez, José no reniega, José no despotrica, José no dice, no, pues vamos a ponernos a debatir a ver si ella tiene la razón o yo tengo la razón. José fue llevado a la cárcel, pero ahí en la misma cárcel, en el proceso de estar en la cárcel, José demostró ser una persona que sin duda alguna la mayordomía o el cuidado o la administración, óyelo bien, la administración era un don que Dios le dio para que él estuviera realizando su plan y su propósito. Hizo que la casa de Potifar prosperara, hizo que la cárcel donde estaban los presos prosperara. De hecho, el carcelero dice que no se preocupaba de cosa alguna de lo que hacía José, porque José era una persona muy dedicada a su trabajo. Y el secreto de una prosperidad de parte de Dios es que ames a Dios con todo tu corazón. Donde vemos que José amó a Dios y se guardó en santidad cuando huye de la mujer que se quiso acostar con él. La palabra de Dios dice que la mujer de Potifar, viéndolo solo, es más, ella planeó el que estuvieran ellos solos en su casa para acostarse con José. La palabra de Dios dice que esta mujer vio que era hermoso, que era de bello semblante, y ella quiso acostarse a adulterar con él. Pero José le dijo, no, porque mi amo me dijo que todo lo que tengo aquí puedo tocarlo, pero